Vamos a hablar en esta clase de el sacerdote como mediador. ¿Listo? El sacerdote como mediador. Y hablemos de ese aspecto. El texto de, del sacerdocio es básicamente Levítico 21, que es un texto muy diciente y que nos propone muchas cosas del sacerdocio. Permítame leer algo de eso. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminarán. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Cuidado, no hará tosura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada a su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Santificarás, por tanto, pues, el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que lo santifico. Muy bien, aquí entonces hay algo muy importante, porque recordemos que uh, ¿se acuerdan que es la tribu de Leví, ¿no? La tribu a la cual Moisés, en el momento en el cual baja de Sinaí, ¿se acuerdan ustedes que viene con las tablas de la ley y el pueblo se ha hecho un becerro, etcétera? Y cuando él dice, bueno, ¿y quién está conmigo o quién está de parte del Señor? Entonces la tribu de Leví dice, somos nosotros. Claro, obviamente la tribu de Leví ya tiene, digamos, muchísima influencia porque recordemos que Moisés y Aarón son de la tribu de Leví, es decir, Moisés, Aarón y María son de la tribu de Leví, y recordemos que ellos son realmente los líderes del pueblo en ese momento. Y por lo tanto, entonces, esos personajes van a tener muchísima influencia. Entonces, cuando se dice que es la tribu de Leví la que está a favor del Señor, bueno, entonces bienvenidos, y se empieza entonces a trabajar ese concepto de el levitismo. Pero cuidado, una cosa son los levitas y otra cosa son los sacerdotes. Ambos son de la tribu de Leví, pero los sacerdotes pueden ser única y exclusivamente los del árbol genealógico de Aarón. Ojo, esos son los que pueden ser sacerdotes. Los levitas son todos los demás de la tribu de Leví, pero es que recordemos que de la tribu de Leví no solamente estaba Moisés, Aarón y María, entre otros, sino que hay una cantidad de personas, ¿correcto? Pero, por ejemplo, una es la descendencia de Aarón, otra es la descendencia de Moisés y otra es la descendencia de la hermana de ellos. Solamente podían ser sacerdotes los de la descendencia de Aarón biológicamente. Los demás podían ser levitas. Reitero, no solamente habían esos descendientes de ellos de la tribu de Leví, habían muchos otros. Hay que hacer una distinción muy importante entre levitas, correcto, y sacerdotes. Los sacerdotes eran solamente los del árbol descendiente, genealógicamente hablando, de Aarón. Y el trabajo de unos y otros era diferente. Yo siempre digo, digamos de manera muy coloquial, que los levitas eran los encargados de la utilería, del tabernáculo, del templo, ¿cierto? Eran los encargados de todo eso, de armar y desarmar el tabernáculo, de transportarlo, de mirar que todo estuviese funcionando bien en el templo, los panes de la proposición, estaba también lo de los utensilios, lo de los sacrificios, todo eso, sacrificio en el sentido de preparar todo, pero el sacerdote era el encargado de oficiar en el culto. O sea que el sacerdote se encargaba como más de la parte litúrgica, ¿cierto? Específicamente, y los levitas de la utilería. Los levitas no podían hacer parte en las labores sacerdotales bajo pena de muerte. Si un levita quería entrometerse en esas tareas, podía ser muerto por entrometerse en algo que no le incumbía, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Infortunadamente o afortunadamente,
el sacerdocio nació corrompido, el sacerdocio fue terrible en Israel, nacieron con un carácter débil y ese carácter débil se menciona cuando el pueblo le dice a Aarón, no, eso Moisés ya hace mucho tiempo está por allá y nosotros pues necesitamos seguir adorando, construyanos dioses y el hombre dice, bueno, entonces traigan alhajas y traigan todo eso y vamos a hacer el becerro, ¿cierto? Entonces desde ese momento ya va mostrando debilidad de carácter, vamos mostrando cómo realmente no le interesan muchos aspectos a estos personajes. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese asunto, ¿ya? Por otro lado, sí es muy importante eh, tener en cuenta que los levitas, a los cuales inicialmente no se les permitía hacer labores litúrgicas propias de los sacerdotes, terminaron haciéndolas y muy pronto. Ahí vemos, por ejemplo, en el texto de Josué, de Jueces 19, el famoso tema de el levita y su concubina, que eran personas que las habían traído y las tomaban para que los dirigieran espiritualmente, ¿cierto? Porque los sacerdotes fueron dejando cada vez más ese rol que se les había encomendado inicialmente. Y a los sacerdotes les interesó más el poder político que el poder hierocrático. Eso se llama poder hierocrático. Era un gobierno hierocrático. Hiero significa sagrado, kratos, poder, el poder sagrado que Dios les había dado a ellos. Ellos lo fueron dejando de lado y prefirieron el poder político que les ofrecía y económico que les ofrecía el rey y reitero, no les interesó mucho. Y vemos nosotros que por allá en el siglo VIII el sacerdote es el más corrupto de todos, es el que está en contra incluso de los profetas, ya el sacerdote que debería estar aliado con el profeta y en contra del rey, pero se alió con el rey y está en contra del profeta. Y cuando nosotros, perdónenme, hago un salto un poco más al Nuevo Testamento, recordemos quiénes son los que más trabajan para crucificar a Jesucristo. El sumo sacerdote Anás y Caifás, que en ese momento ya esos pueblos, esos cargos ya no se trabajaban, digamos, por descendencia, ¿cierto? Sino que se trabajaba era por un poder político, es decir, ¿quién era el sacerdote? ¿Quién podía ser el sumo sacerdote? Pues sencillamente el que tenía plata y compraba el cargo. Ya eso era lo que estaba pasando con esos personajes como Anás y Caifás en la época de Cristo. O sea que ese sacerdocio se corrompió tremendamente, pero inicialmente, y escuchen esto que le voy a decir, ¿cuál era el sistema gubernamental que el Señor tenía escogido para su pueblo? El que manejaba un personaje, por ejemplo, como Samuel. Era un gobierno hierocrático. La cabeza es un gobierno, eso se llama un gobierno teocrático, un gobierno divino. Y la cabeza o el sistema gubernamental, digamos humanamente hablando, se llama hierocracia, que le dije, hiero, sagrado, kratos, poder, el poder sagrado, que el Señor había depositado en el sacerdote, ¿ya? Y en ese caso, la cabeza visible de más autoridad en la tierra habría sido el sacerdote. Mire, les digo algo bien curioso. Si nosotros vamos a ver un ejemplo de gobierno ideal, según el texto bíblico, ideal, de parte de Dios para el ser humano, ¿sabe cuál es el gobierno más cercano a esa clase de gobierno en este momento? El Vaticano. El gobierno del Vaticano es algo así lo que Dios quería inicialmente para el ser humano. Ahora bien, ese gobierno hubiese sido mejor que cualquier otro. Es decir, se podría decir que si se hubiese seguido con un gobierno hierocrático cuya cabeza visible es el sacerdote, ¿cómo estaríamos en este momento? Mijo, estaríamos igual o peor. La verdad, estaríamos igual o peor. ¿Por qué? Porque sencillamente desde que el gobierno esté en manos de seres humanos como usted y como yo, va a tener esas deficiencias que nosotros estamos presenciando en este momento: corrupción, nepotismo, eh, 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 influencias, tráfico de influencias, eh, el deseo de verle el interés propio, individual,
de su familiar favorecido y no tanto para el pueblo como tal. Así, pero realmente en la teoría, el gobierno que Dios deseó inicialmente para su pueblo era un gobierno teocrático cuya cabeza visible era el sacerdote, pero no se dieron las cosas. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces en el Levítico 21 está las generalidades del sacerdocio. No dejarse, no cortarse la barba, no podían despuntársela siquiera, tenía que crecer totalmente, no hacerse una tonsura, era como raparse. Ustedes han visto en algunas películas que algunos monjes se hacían como un círculo acá atrás. No podían hacerse esa tonsura porque esa tonsura era como una especie de, digamos, de señal de los sacerdotes paganos. Es decir, yo soy sacerdote de X Dios pagano y mi señal es esto. Se rapaban esta parte de acá. Entonces no podían hacerse eso ellos. No podían de ninguna manera casarse con una mujer que no fuera virgen y mucho menos con una mujer divorciada. No podían hacerlo. Tenía que casarse con una mujer virgen, ¿correcto? Muy bien. Pero el texto de pronto más antiguo del sacerdocio, leámoslo por favor en 1 Samuel 2:28, alguien que lo lea. 1 Samuel 2:28. Tampoco podía casarse con una viuda, ni con una ramera. Ah, cuidado, algo muy fuerte también que se daba era que no podía tener ningún defecto el sacerdote. Y ese defecto incluía, por ejemplo, que fuese ciego o que fuese cojo o que fuese mutilado o que le sobrara algún aspecto. Recuerdan ustedes que hace un tiempo atrás a la líder de esta iglesia Mira, recuerdan que se le formó un problema muy serio porque ella dijo que una persona con defectos no podía ser pastor. Pues es bastante curioso porque ella estaba acudiendo a estos textos, en los cuales evidentemente en el Antiguo Testamento una persona que tuviese X defectos no podía ser un sacerdote. ¿Ya? Claro, obviamente le faltó la contextualización de ese asunto, ¿cierto? Pero en el texto dice, en el 21, Levíticos 21, 18 dice, que no tenga ningún defecto, que sea ciego, o que sea cojo, o que sea mutilado, sobrado, de ninguna manera puede estar acá. Dice, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, ahí sí estamos fregados. Yo me acabé, este dedito lo tengo fracturado porque me caí y bueno, está sanando. Ahí ya quedaba fuera del sacerdocio. O cuidado, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o que tenga un testículo magullado o empeine. Ninguno de esos defectos era calificable para que una persona pudiese servir como sacerdote. Era perfecto. O sea, ¿por qué se trabajaban esos aspectos? Obviamente es una época precientífica y de todas maneras tenemos que tener en cuenta que la belleza, tanto de hombres como mujeres, siempre ha sido vista como un regalo de los dioses. Y ser feo, tanto allá como acá, es mal visto. Es decir, en la actualidad uno no tiene derecho a ser feo. O sea, estamos fregados los feos porque como que no hay un lugar en la sociedad para ser feo, y mucho menos en la religión en esa época. Tenía que ser una persona agradable a la vista. Reitero, porque eso se consideraba algo, digamos, como la visitación de un dios para una persona, o incluso ser lo que dice acá, por ejemplo, enano. Se consideraba que una persona enana era una especie de castigo, de maldición de los dioses, ¿correcto? No fue bien visto por un dios, y por lo tanto eso se llevaba, digamos, bastante mal ese concepto. Ningún varón, estoy en el versículo 21, estoy en Levítico 21:21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero cuidado, no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo el Señor soy el Dios que lo santifico. Ahí está. Entonces fíjese que era
unas situaciones bastante fuertes para el sacerdocio. Muy bien, leamos por favor 1 Samuel 2:28. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Muy bien, gracias. Aquí, ¿a quién está refiriéndose esas palabras? Dice que vino un varón del Señor y le dijo a Elí que él se había manifestado a la casa del papá de Elí, ¿ya? Vean lo que dice el 27, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, ¿cierto? Y ahí entonces está el texto que leyó Marta. Entonces el 29 dice, ¿y por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Yo se los mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Aquí entonces hay una situación un poco fuerte. Elí es la representación más importante reitero, del sacerdocio en Israel. Eso es como lo más importante que están ahí. Las afirmaciones del sacerdocio que están en textos como Deuteronomio 18:5 y Deuteronomio 21:5 son más recientes. Entonces, recordemos que no siempre hubo sacerdotes en Israel. Recordemos que cuando nosotros leemos, por ejemplo, asuntos como Job, ¿recuerdan ustedes qué pasa con Job? Dice que Job, después de que pasaban las fiestas de sus hijos, él iba y ofrecía sacrificios por ellos, porque decía, de pronto mis hijos han hecho algo malo de parte del Señor, entonces él iba y los santificaba. ¿Por qué creen que se está dando un aspecto, por ejemplo, con, eh, con Abraham? ¿Por qué Abraham está presentando sacrificio como sacrificio a su hijo Isaac? Porque en esas épocas de Job, de Abraham, no había una religión formalmente establecida y eran los padres de familia los que fungían como sacerdotes de su casa, los padres de familia. Por eso vemos a Job haciendo lo que estaba haciendo y cuidado, recordemos que Job no es de Israel. Job nació en un lugar que se llama Uz, que queda por allá en la Transjordania, ¿correcto? Y aún así, allá tampoco había una religión formalmente establecida, ¿cierto? Y en Israel tampoco, y por lo tanto, en esa época patriarcal, eran los padres de la casa los que fungían, reitero, como sacerdotes. ¿Cuándo es que se establece formalmente el sacerdocio? Ahí cuando le dije que se estaba trabajando en el desierto, luego de que la tribu de Leví está siendo digamos, separada para el servicio al Señor, y de ahí entonces se escoge el sacerdote de entre los descendientes, como le comenté, de Aarón. Pero estos textos de la casa de Elí es el texto más antiguo que habla del sacerdocio, y luego también hay otros textos en Deuteronomio, reitero, 18:5 y 21:5 que hablan de ese aspecto. Leámoslo, por favor, un momentico. Deuteronomio 18, leamos el versículo 5. Los principales, bueno, leemos desde el versículo 3 para entender un poco más. Estoy en Deuteronomio 18, del 3 en adelante. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Ellos darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido el Señor su Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Ahí está. Entonces, esas son un poco más recientes, esas pronunciamientos acerca del sacerdocio. El momento y el lugar de más, digamos, influencia de parte del sacerdote era el momento del culto. Ahí no se agotaba en el momento del culto porque había muchas otras cosas, pero sí era ese momento en el cual era o se demostraba especialmente el servicio del sacerdote, ¿ya?
ah, cuando el sacerdocio es establecido formalmente. Y reitero que no solamente era eso, los sacerdotes obviamente tenían otros roles muy importantes, por ejemplo, en la guerra. Los sacerdotes santificaban la guerra y santificaban a los hombres que iban a la guerra. Eran los encargados también de transportar el arca en el momento de la guerra, ¿cierto? Por ejemplo, también los sacerdotes tenían una parte que era una parte legal, curiosamente. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando dice, oh Señor, de mañana ah, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré? Ese asunto se daba cuando una persona había estado, digamos, en un problema con otra persona o en un caso que él consideraba injusto. Y ese caso, ese israelita lo había llevado ante el juez, ante los ancianos, ante muchas instancias que había en Israel y ninguna de esas instancias había fallado en favor de él. Y él consideraba que su situación era una situación, digamos, que era injusta para él. La última instancia a la cual podía acudir esa persona era el sacerdote, ¿ya? Entonces él iba y llevaba su causa ante el sacerdote y el sacerdote en las mañanas tenía que dar el veredicto que él había, según los criterios y el examen que él hacía de la situación, él daba un último veredicto y decía, sí, efectivamente eso tiene que ser fallado a favor suyo o no, definitivamente lo que hasta aquí ha pasado, eso es así y usted no tiene la razón. Pero la última persona a la cual podía acudir un israelita de base era ante el sacerdote, a que fallara a favor o en contra de su caso. Y ahí es cuando en ese texto se dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La persona que ya había llevado el caso al sacerdote tenía que ir en la mañana, ¿cierto? Y ahí en la mañana el sacerdote salía luego del devocional y le decía, mi hijo, el fallo de su caso es este y este y este. A eso es a lo que se refiere. Pero por otro lado también el sacerdote tenía como ciertas funciones oraculares. ¿En qué sentido? En que el profeta también eh, tenía una interpretación de la ley y cuidado. En la Biblia está el término Torah que se utiliza como ley, pero Torah no era solamente a qué ley se refiere. Era la ley, por ejemplo, de los papás, del papá o de la mamá, era la ley de los sabios y también una ley que se llamaba, o a la cual se le decía Torah, era, cuidado, la interpretación que el sacerdote hacía de la ley. Esa interpretación estaba también en el mismo nivel y en la misma validez de lo que se conocía como ley en Israel. ¿Por qué se daba esto? Porque una cosa es decir, por ejemplo, no matarás. ¿Se acuerdan ustedes que las leyes en Israel son casuísticas y apodícticas? ¿Cierto? Y que tienen unas partes, una parte que se llama prótesis y otra que se llama apódosis. Pero eso era un poco complicado porque cuando se establecía una ley en Israel, una interpretación de esa ley. ¿Quién decía que una ley era apodíctica casuística o apodíctica? ¿Quién decía? Entonces había un cuerpo que decía, bueno, esta ley es casuística o esta ley es apodíctica. Y cuando eran las leyes apodícticas, recordemos que la ley apodíctica es aquella que no acepta una interpretación diferente a la literal. Listo. Guardar el día de reposo. Ahí no dice si el día de reposo caía en X fecha o a qué se refería. No, guarde el día de reposo y punto. Eso es una ley apodíctica. Sí o sí, como está escrito. Pero había otras leyes que eran las leyes casuísticas. Esas leyes casuísticas eran las leyes que tenía que observarse ciertos rasgos o ciertas características para poder aplicar esa ley. ¿Quién era el que explicaba esas leyes casuísticas? ¿Quién era el que le dirigía al pueblo para hacer una hermenéutica de esas leyes? El sacerdote. Esos eran algunos de los roles que el sacerdote tenía que llevar a cabo. Claro, aparte de presentar las ofrendas de sacrificios del pueblo, que había como cinco clases de ofrendas, el sacerdote era el que las presentaba. El sacerdote era
el que tenía que matar esos animales y presentarlos al sacrificio. Eso del altar de los sacrificios, eso era una cosa asquerosa. O sea, a veces uno lo ve y claro, obviamente dice eso, claro, cuando uno dice el sacrificio y todo, pero eso era algo cochino porque eso era como un matadero. O sea, yo creo que todos hemos presenciado un matadero y eso no es, eso es sangre por todo lado. Son animales que están siendo muertos para el sacrificio, los degollan, matan, les abren la vena para que la sangre corra. Y en el templo en Jerusalén, en lo que queda del templo, todavía se pueden ver los sistemas de drenaje para que corra la sangre. Pero eso era una sangre putrefacta, porque eso era sangre tras sangre tras sangre que se colocaba ahí, ya por los sacrificios que se tenían que presentar todos los días. Y por eso, algo bastante curioso es que ustedes sí se han dado cuenta, en nosotros no es tan común, pero en la Iglesia Católica sí era muy común el incienso. ¿Recuerdan ustedes el incienso? ¿Sabe por qué se daba ese incienso? Era para tratar de disimular el olor a sangre podrida, que era un olor asqueroso, a un animal quemándose en un altar. O sea, no era algo vistoso, era algo bastante fuerte. Y todo eso lo tenía que hacer el sacerdote. ¿Ya? Por ejemplo, en la época de Jesús, en el templo, en el templo trabajaban más o menos entre 8.000 a 10.000 personas diariamente. Eso del templo, eso era una empresa poderosísima, era un negocio muy fuerte y siempre lo ha sido y hasta el momento también lo es. Usted y yo tenemos que dejar de pensar que cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, vamos solamente allá a cantar y a hacer palmas y a escuchar una predica, chao, nos vamos, no. Detrás de todo eso hay unos sistemas políticos, económicos, religiosos muy poderosos, muy poderosos. Y eso ha sido siempre así. Entonces, había una cantidad de gente, habían sacerdotes encargados, o por ejemplo, la tribu de Leví, eran sacerdotes y levitas encargados de hacer los panes, de criar a las ovejas, el ganado para el sacrificio, ellos lo criaban, pero eso terminó siendo un negocio, como les estoy comentando, muy fuerte, porque mire lo que hacían los sacerdotes, que se convirtieron, reitero, en algo corrupto. Los sacerdotes, reitero, traía el oferente es el que va a presentar una ofrenda, traía su animalito desde por allá, lo traía para presentarlo en el sacrificio, ¿ya? Y cuando él llegaba con su animal, el sacerdote tenía que revisarlo porque si el sacerdote no tenía por qué tener defectos, el animal tampoco. Y empezaba a chequear ese animal y le decía, uy, mijo, ese animal no le sirve para el sacrificio. Y cualquier disculpa le sacaban para no ofrecer ese animal. Y el pobre oferente decía, bueno, ¿y yo qué hago? Si mire, traje ese animal desde allá y ahora entonces, ¿cómo me lo voy a volver a llevar o qué hago? Y el sacerdote se presentaba como ese, mijo, pues si usted quiere, le voy a hacer un favor, si usted quiere. Pues nosotros le compramos ese animal, pero se lo compramos muy barato porque, reitero, eso no nos sirve para el sacrificio. Nosotros se lo compramos y le vendemos un animal que sí es apto para el sacrificio. ¿Ya? Se lo vendemos con mucho gusto, claro, si usted quiere, o si no, pues traiga otro animal apto y acá. Obviamente el oferente que se iba a llevar otra vez ese animal para el sacrificio, no se lo llevaba. Entonces, él decía, bueno, pues le vendo ese animal que traje y véndame el que usted tiene. Y efectivamente así lo hacían. Pero cuando llegaba el otro oferente que no había traído animal o que traía otro animal que ellos también le descartaban, el animal que le habían comprado al otro por un bajo precio, se lo vendían a este otro. Ah, ahora sí funcionaba. Ahora sí servía como animal para el sacrificio. Y eso era parte de la corrupción que ellos tenían ahí, el negocio tan fuerte que ellos tenían para los sacrificios. Ellos hacían eso. El sacerdocio se corrompió tremendamente, tremendamente. Entonces, cuidado, obviamente es Israel el que hace el ritual de consagración para el sacerdote. Pero aunque era Israel el que los consagraba, era el Señor. Aunque era Israel el que hacía el sacrificio, era el Señor el que consagraba para el servicio a sus sacerdotes. Es decir, el sacerdote era
una persona elegida por Dios, ¿correcto? Y era también un instrumento a través del cual el Señor mostraba su mediación al pueblo. Todas estas, bien reitero, individuos o instituciones en Israel, todos ellos se constituyeron en mediadores de la presencia del Señor. ¿Se acuerda cuáles le dije desde el inicio? Los nazareos, los jueces, los reyes, el culto, el templo, la Torá, los sabios, los profetas, en fin, una cantidad de mediaciones, y a partir de todos esos el Señor mostraba algo de su carácter, de su comportamiento y de su actuar con el pueblo. Los sacerdotes obviamente también fueron esa clase de personajes a los cuales Dios era quien los consagraba, Dios era el que los elegía, ¿cierto? Y Dios era quien mostraba a través de ellos su actuar con el pueblo. Aunque obviamente esas instituciones, todas tuvieron sus bemoles, todas tuvieron sus deficiencias, porque reitero, por ser digamos, parte de humanidad, ¿cierto? Entonces tienen sus propios intereses y todo ese asunto. Recordemos siempre que le he venido hablando de que, o bueno, no sé si en esta clase les hablé o no, de que Dios siempre ha querido llevar a cabo su propósito redentor y salvífico con el ser humano y con el mundo, en compañía del ser humano. Y que eso se llama eso se llama un modelo teándrico o una obra teándrica. Teándrica significa que es humano y divino a la vez. Y desde esa perspectiva, obviamente, todas esas instituciones van a tener sus aciertos y sus exabruptos, absolutamente siempre. Otro aspecto del sacerdote es que éste debía dirigir al pueblo a la adoración a Dios. Es decir, ese es el sacerdote el que debe llevar al pueblo a la adoración a Dios. Y el famoso día del perdón es uno de los días de mayor servicio que se le rinde por parte de los sacerdotes a Dios y al pueblo. ¿Ya? Es el gran día del perdón. Aquí dependiendo quién presentara los, digamos, las ofrendas, así era también el animal que debían presentar. Si era el rey, tenía que presentar X animal. Si era el sacerdote, por él mismo debía que presentar X animal. Si era por el pueblo, otro animal. En fin, si era una persona adinerada, presentaba X animal. Si era una persona pobre, sencillamente presentaba era ofrendas de una tórtola, un palomino o una, por ejemplo, una flor de harina, en fin. Pero todo eso era el sacerdote el que lo llevaba a la presencia del Señor. Mire lo que dice en Levíticos 16:13, que habla de uno de los principales días. Levíticos 16:3. Bueno, voy a leer desde el 2. El Señor dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las que ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Cuidado, dependiendo quién estuviese presentando ese sacrificio, así mismo iba a ser. ¿Listo? Y también habla de unas vestiduras muy importantes que eran características del sacerdote, con su mitra, con su efod, en fin. Reitero, es muy posible que el sacerdocio existiera antes de la revelación de Sinaí, más no de una manera formal, más no de una manera formal. ¿Listo?
se formaliza cuando le comento, cuando la tribu de Leví es separada, y entonces ahí los descendientes de Aarón es que se llevan a cabo. Jetro era un sacerdote madianita. Cuidado, ¿eso qué significa? Que en Madián, porque les comento una cosa aquí, que nadie nos escuche, los madianitas y los edomitas adoraban al Dios de Israel antes que el pueblo de Israel. Jetro era sacerdote de Madián. ¿Y cómo es que Jetro, siendo un madianita, Madián no es Israel, es otro pueblo, otro país? ¿Cómo es que siendo madianita sabe mucho más que Moisés del mismo Dios de Israel? ¿Ya? Entonces ellos adoraban antes que los del pueblo de Israel a, a- al Dios de Israel. Y había varias estirpes sacerdotales. Por ejemplo, unos son los sacerdotes abieseritas, los sacerdotes de Not, los sacerdotes de Joab. Hay entonces varias estirpes sacerdotales. Esas estirpes son muchas veces rivales unos con otros. Y la rivalidad se da porque muchos de esos sacerdotes son promonárquicos, otros son sacerdotes antimonárquicos. Por ejemplo, aquí les estoy hablando de Samuel 21 y les estoy refiriendo a los sacerdotes, de Not. Estos sacerdotes de Not son sacerdotes antimonárquicos que están en contra, en ese caso, de Saúl y están a favor de David. ¿Ya? Entonces hay otros sacerdotes que sí son o están a favor del rey. Entre ellos entonces hay muchas rivalidades. Como le comenté, algo de lo que tiene que hacer el sacerdote es la interpretación racional de la ley del Señor. Es decir, la ley tiene que tener una interpretación. Entonces los sacerdotes tienen que dar esa interpretación, según nos dice Deuteronomio 33 del 8 al 11. Otro aspecto muy importante es que ellos deberían conocer cuál es la voluntad del Señor y darla a conocer al pueblo. El sacerdote tiene que conocer cuál es la voluntad del Señor. Otro aspecto, entonces, como le comento, es que ellos eran los garantes de la santidad de Dios que se albergaba en ellos de manera correcta. Es decir, un sacerdote debe ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el libro de Levítico, ¿correcto? Los sacerdotes deben ser santos y luego al pueblo se le atribuye o se le exige esa santidad. ¿Por qué? Porque el Dios al que ustedes adoran es el Dios santo. Cuidado, curiosamente habíamos dicho, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento hay nazareos hombres y nazareas mujeres. Que no conozcamos ninguna por nombre, ninguna mujer nazarea, pero la Biblia dice que sí era posible que hubiese. Hay jueces hombres y jueces mujeres, por ejemplo, en el caso de Débora. Hay reyes hombres y también hay reinas mujeres, en el caso de Atalía, ¿ya? Pero cuidado, no hay sacerdotisas mujeres en la religión ya vista. Sí hay algunas sacerdotisas mujeres en otras religiones, por ejemplo, en la religión baalística, ¿correcto? Que habían unas que se llaman las famosas hieródulas. Esas hieródulas son las prostitutas sagradas. Cuando la Biblia habla de hieródulas, habla de sodomitas, no es el travesti que se viste de mujer de noche y sale a buscar cliente, no, esos no son esos. Los sodomitas de los que habla el texto bíblico eran sacerdotes de otras religiones, eran gente que oficiaba en religiones diferentes a la ya vista. Y había sacerdotes sodomitas y había sacerdotisas que eran las famosas hieródulas, que eran prostitutas y prostitutos sagrados. ¿Por qué se daba eso? Porque esas religiones, baalística, a Quemos, a Moloch, eran religiones tremendamente orgiásticas y el sistema sacrificial de esas religiones era orgiástico.
cuando una persona pecaba a un Dios de esos, el sistema de santificación era vaya y tenga sexo con un hombre. Entonces le decían a la persona que venía a arrepentirse, ¿qué prefiere usted, un hombre o una mujer? Entonces la preferencia sexual de esa persona que venía a arrepentirse, entonces le decía vaya y tome a esa hieródula que está allá o a ese sodomita, tenga sexo con él o con ella, y el dinero de esa prostitución era dado como pago de diezmos al templo. Entonces, los sacerdotes de esas religiones eran una especie de proxenetas, lo que en la actualidad se llama proxenetas, que son los que cuidan y los que chequean a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales. Entonces, era eso. En esas religiones sí se conocían sacerdotisas mujeres. En Israel no. En Israel no hay una sacerdotisa mujer, solamente varones. ¿Listo? Y cuando el sacerdote estaba, mediante la presencia física del sacerdote, entonces Dios también está disponible. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el encargado de lidiar con esa presencia del Señor. Es decir, la presencia del sacerdote equivale a la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, ese es como el asunto. Entonces, el sacerdote viene siendo como una especie de mediador entre Dios y el ser humano, ¿cierto? Entonces, Dios no habla directamente con el pueblo. Dios se comunica con Moisés, por ejemplo. Dios se comunica con el sacerdote y es el pueblo el que tiene que escuchar al sacerdote. Las vestimentas, como ya leímos ahora, pues eran unas vestimentas extraordinarias. Debían ser ellos bañados con agua, a ser santificados, ungidos con aceite, antes de ser iniciados en ese proceso. Eso nos lo cuenta Éxodo 29, del 19 al 21. Un aspecto que tenían, miren lo que tiene este sacerdote en la laminilla que les estoy dando ahí, lo que tiene en el pecho. Eso se llama el efod. El efod tiene unas funciones oraculares. Y ese efod tenía 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel. Leamos, por favor, algunos textos de esos, a ver qué dice. Puede ser 1 Samuel 2, 18 y 28 o 14, 3. Alguien que lo lea, por favor. Dice primera Samuel 2, 18, 28. Pero Samuel, aunque era solo niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Bien. Señor bendijo a Ana. Hasta ahí nomás. Ahí básicamente lo que se pretende es, dice que en el 18 el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, cuidado, vestido de una efod de lino. Allá lo tradujo de una manera diferente, pero bastante interesante. Aquí dice vestido de una efod de lino. Y mira lo que dice el 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Lee por favor el 28 en la versión que tienes ahí, Roland, por favor. Dice el 28, dice, elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofrecía sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y le asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Ahí está. Entonces también habla, ahí lo tradujeron como chaleco, era como una especie de lo que se veía ahí en la laminilla con el sacerdote.
Y miren lo que dice en el 14:3. Y Agías, hijo de Agitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Lil, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. No sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Bueno, el efod, al parecer este efod tenía funciones oraculares, es decir, como funciones proféticas. Y en un momento dado, David lleva ese efod. Eso es como importante ahí. ¿Listo? Muy bien. Pero es el libro Levítico 21, capítulo 21 que leímos al iniciar, el que va a mencionar todas estas condiciones generales para acceder al sacerdote. Como le comentaba, cabello y barba abundantes, la barba no se podía cortar, ciertas normas del matrimonio, no defectos físicos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante y como les decía, los sacerdotes tienen como una especie de como una especie de rivalidad entre ellos. En 1 Samuel 2:27, la casa de Eli es sustituida por la casa de Sadoc. Entonces ahí se habla de los sacerdotes sadoquitas, ¿ya? Reitero, porque, digamos, hay como varias familias de sacerdotes. Estas familias, reitero, algunas de ellas son rivales entre unos y otros. Y, por ejemplo, hay un personaje que es Jeremías. Jeremías es un profeta, pero cuidado. Jeremías pertenece a una familia sacerdotal, sadoquita. Y Jeremías, eso para un sacerdote era lo peor que le podía pasar. Que uno de sus parientes se volviera profeta. De ahí que el texto hable de que Jeremías tuvo que sufrir tantas situaciones y que su propia familia y sus propios amigos dijeran cuándo caerá, cuándo fallará, cuándo va a cometer un error y nosotros le caemos encima. La misma familia, porque sacerdotes y profetas, reitero, son enemigos. La única forma en que un sacerdote y un profeta fuera amigo es que tanto el uno como el otro fueran corruptos o tanto el uno como el otro quisieran servirle al Señor y le sirvieran de todo corazón. Eran las únicas maneras de ver, reitero, a estos personajes a estos personajes de amigos así, porque de lo contrario eran enemigos los unos de los otros. ¿Listo? Muy bien. El sacerdocio también tiene algunos géneros literarios, porque el sacerdocio trabajaba esa parte muy detenidamente, ¿cierto? Por ejemplo, lo más importante que ellos tenían que hacer, aparte de los sacrificios y todo este asunto, era lo que le decía yo ahora, la interpretación de las normas, de las leyes. El sacerdote debía consultar al Señor qué era lo que se decía, qué era lo que se proponía. Y el Señor entonces le iba a decir a él qué era eso. Mire lo que dice, por ejemplo, alguno de esos textos. Voy a leer Jueces 18:5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, vayan en paz, delante del Señor está vuestro camino en que anda. Entonces fíjese que eso era algo bastante delicado. Era al sacerdote el que le preguntaban si iba o no por ejemplo, en este caso, a una misión, o si iban o no a la guerra, ¿ya? Entonces es bastante fuerte. Así es de que el sacerdote tenía que estar como en contacto con el Señor para darle una razón al pueblo. Entonces, lo que el sacerdote decidía en el santuario como Torá, es Torá del Señor y punto. Es decir, el Señor había dado la ley, pero así como el Señor la había dado, reitero, tenía que ser explicada. ¿Quién era el que daba esa explicación? El sacerdote. Y la explicación que diera el sacerdote estaba en el mismo nivel de autoridad de la ley del Señor. ¿Listo? Y había unas ciertas fórmulas declaratorias de los sacerdotes. Entonces, eh, era algo, por ejemplo, en lo cual el sacerdote decía,
si un acto litúrgico había sido realizado adecuadamente o no. Leamos por lo menos uno de esos textos y verá qué nos dice. Puede ser Levítico 1, 8, 9. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habría encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato al Señor. Entonces aquí vemos cómo ellos estaban supervisando todo ese concepto. Mire lo que dice el 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Mire lo que dice el 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Entonces aquí vemos cómo ellos eran los que estaban chequeando a ver si estaba bien o estaba mal algo que se estuviera haciendo. Mire lo que dice otro texto. Por ejemplo, puede ser el 4:21. Está, por ejemplo, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Eso está hablando del sacerdote que también era el que hacía. Y mire lo que dice el 24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Entonces, ellos eran como los encargados de chequear que todo estuviese bien. O también eran los encargados de decir si algo era puro o impuro. Hay algunos textos, Levíticos 11:4. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. El camello porque rumia pero no tiene pezuña en día lo tendréis por inmundo. Usted sabe que los judíos tienen una cosa muy importante que es el famoso kosher. Kosher, la comida kosher. De llevar una vida kosher, kosher significa puro, limpio. Entonces ellos con base en eso comen o comían, incluso también en la actualidad, o no comían ciertos alimentos, porque eran alimentos kosher o no lo eran. Cuando no lo eran, entonces no podían comerlos. Y era el sacerdote el encargado de todo ese asunto. ¿Ya? Y también, por ejemplo, cuando una persona ya estaba sano o no estaba sano de algo. Mire lo que dice en el Levítico 13:11. Cuando hubiere llaga, voy a leer desde el 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado, y el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Entonces, fíjese, aquí vemos que quién era el sacerdote, tenía ahí funciones incluso medicinales. O sea, eso en la actualidad, ¿quién es el más capacitado para decir si una persona tiene lepra o no? Obviamente un médico, ¿cierto? Pero allá en ese momento tenía funciones medicinales, tenía funciones bélicas, tenía funciones oraculares, tenía funciones legales, y todo eso lo hacía el sacerdote, ¿ya? Uh, mire lo que dice el 13:15, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. ¿Quién decía si eso era lepra o no? El sacerdote. También si algo era cosa sagrada para el Señor o no, ¿quién lo decía? Era el sacerdote, era el sacerdote. O si alguien era verdaderamente justo o no, ¿quién lo hacía? ¿Quién decía eso? Era el sacerdote. Mire lo que dice, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Esto es justo, este vivirá, dice el Señor. Muy bien. O también si algo era abominación o no para el Señor.
Levítico 11. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor. ¿Quién está diciendo todo eso? Tanto en el texto de Ezequiel como el texto de Levítico. ¿Quién está diciendo todo eso? El sacerdote. Él es el encargado de decir qué es santo o qué no es. Muy bien. Ahí está. ¿Sí ve? También había algo que se ha denominado denominaciones litúrgicas de introito. ¿Qué es eso de introito? Las que están, por ejemplo, en el Salmo 118. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 118, que ese es un texto que lo conocemos nosotros muchísimo. Salmo 118, versículos 19 y 20. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Eso era algo que se decía cuando una persona iba a entrar al templo. O, por ejemplo, cuando iba a presentar un sacrificio. Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? Y se le decía limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. O miren esta otra fórmula de introito que se llama liturgia de las puertas. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y alcen vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen puertas vuestras cabezas, y alcen vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, fíjese que a esto se le conoce como la liturgia de las puertas. ¿Y quién era el encargado de recitar eso? El sacerdote. O también liturgias de la Torá. También se le planteaba este aspecto. ¿Listo? Muy bien. También ahí, como ustedes recordarán, Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su vida a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién era el que tenía que decir eso? Todo eso era el sacerdote el que tenía que decir cuál sería una buena disposición ética, moral y espiritual para que una persona pudiese ingresar al Señor, a su presencia. Obviamente era el sacerdote. A los sacerdotes también se les hace ver como comprometidos con las acciones guerreras del pueblo, porque recordemos que la guerra en Israel es algo sagrado y los sacerdotes eran los que lidiaban con ese asunto. Mire lo que dice, por ejemplo, en Segundo de Crónicas capítulo 20, versículos 17 en adelante. No habrá para que peleéis ustedes en ese caso. Párense, esténse quietos, vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman, no desmayen, salgan mañana contra ellos que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó a rostro en tierra y asimismo todo Judá y los moradores se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Cuidado, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron, por la mañana salieron por el desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, óiganme Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová su Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Ahí está. Otro aspecto bien importante entre los roles de los sacerdotes es la intercesión. La intercesión es un tema muy, muy importante en el texto bíblico. Si quieren saber algo de la intercesión, yo tengo una enseñanza en uno de mis canales de YouTube respecto a lo que es la intercesión. Y en los sacerdotes también se tenía ese concepto. La intercesión era un rol muy importante para los sacerdotes. Alguien, por favor, que me lea alguno de esos dos textos.
Moisés, voy a leer el de Salmos 99, 6 al 8. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Señor Dios nuestro, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exalten al Señor nuestro Dios y puéstrense hasta su santo. Mire, cómo habla Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron a su nombre. Entonces ellos tenían una actividad muy importante en la intercesión. La intercesión, reitero, es bien clave en el texto bíblico. Mire lo que dice el texto de Esdras, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Bueno, es bastante resto. Recordemos que Esdras era un sacerdote, ¿no? Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En fin, hasta el 15 podemos ver cómo el sacerdote tiene un rol de intercesor. ¿Listo? Muy bien. Había un primer sacerdote y había un sacerdote, un segundo sacerdote. Entonces, se cobran muchísima importancia las castas y las genealogías sacerdotales. De hecho, incluso en la actualidad en Israel, la familia, todos los que son de apellido Cohen o Cohen, Cohen significa sacerdote en el hebreo, son los descendientes de Leví, y ellos dicen que esa es la tribu que está, digamos, como más claramente definida en su descendencia. Todo el que es Cohen en Israel es de la descendencia de Leví, y entonces es un sacerdote. Y en 2 Reyes 25:18 nos habla de que había un primer sacerdote, y también en 2 Reyes 25 dice que había otro sacerdote, un segundo sacerdote. Entonces, leamos algo de este texto, 2 Reyes 25, leamos el versículo 18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla. Entonces había un primer sacerdote, un segundo sacerdote, y era muy importante las castas y las genealogías sacerdotales. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto al sacerdocio. Preguntas. Pastor, dentro de los sacerdotes había como una línea jerárquica o era un solo sacerdote para todas las tribus o cómo funcionaba el tema, porque cuando vimos jueces vimos que no todos operaron para las mismas tribus y que hubo distintos jueces en distintas tribus al mismo tiempo. ¿En el tema de los sacerdotes funcionó igual? Bien. Digamos que había un sumo sacerdote, pero el asunto es que ese sumo sacerdote era por lugar de adoración. Es decir, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén había un sumo sacerdote. Pero, ¿qué pasaba en los otros lugares de adoración? Recordemos que Jerusalén no es ni el único, ni el más importante lugar de adoración, ni el más antiguo. Hay otros lugares más importantes: Betel, Gilgal, Shiloh, Dan, Berseba, entre otros. Esos lugares de adoración son más importantes que Jerusalén. Y ahí tenían otra clase de otros sacerdotes, que era también el sacerdote importante, el segundo sacerdote, levitas y todo su sistema sacrificial. Cuando se construye el templo de Salomón, es bastante lamentable porque lo que ellos pretenden es tratar de concentrar el poder religioso, político y económico en un solo lugar, que es el templo. Entonces ellos lo que hacen es proscribir los cultos y los otros lugares de adoración. El único lugar de adoración ahora va a ser el templo de Jerusalén, pero perdón, reitero, no era ni el más importante, ni el más representativo, ni el más antiguo. Ellos tenían otros lugares más representativos, más antiguos. Entonces eso no le gusta a la gente. Haga de cuenta, eso es como si se dijera: de ahora en adelante todas las iglesias de Colombia van a ser cerradas y la única iglesia que va a estar vigente va a ser la iglesia carismática internacional de Bogotá.
Todos los demás lugares de adoración van a quedar cerrados. Perdón, ¿y qué van a hacer esos sacerdotes que están gobernando allá, que están oficiando allá? ¿De qué van a vivir sus familias? ¿Cómo que una persona va a tener que regresar o irse desde Cali hasta Bogotá a ofrecer sacrificios y a presentar sus ofrendas? No, eso no es correcto. Entonces empezó a haber unas riñas muy fuertes entre unos y otros sacerdotes por eso. Y los sacerdotes que estaban favorecidos por el rey, los sacerdotes del templo de Jerusalén, dichosos, contentos, porque somos los más importantes, pero ¿y los otros sacerdotes qué? Entonces eso se empezó a haber una confusión muy fuerte y a que algunos de esos sacerdotes dijeran, no, mijo, esto no nos lo vamos a aguantar porque es imposible. ¿Cómo se le ocurre? Y entonces nosotros, ¿qué pasó? Así es que hubo mucha gente aguantando, hombre, todo ese asunto. Entonces sí había un sacerdote que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y otros sacerdotes de menor rango. Pero reitero, en diferentes lugares estaban de esa misma manera. Por ejemplo, en Betel el sacerdote más importante era Amasías. Ya, obviamente había otros sacerdotes, pero el más importante era Amasías. Ya, muy bien. Preguntas. Bueno, pastor, conforme a la exposición suya que parece magnífica, muy importante, de capital, argumentación, muy sostenida en la escritura, puedo entender que esa función de mediador de la presencia de Dios a través de la persona del sacerdote integraban tres aspectos: ser un agente social, ser una criatura pecadora apartada para Dios y un hombre que tenía un salvador. Como elementos que se debían considerar para ser sacerdote. Sí, dentro de su caracterización. Dentro de su caracterización. Y entonces, ¿cómo está eso en la actualidad si traemos estos aspectos a la actualidad? Hoy, ¿cómo se ve esa imagen del sacerdote hoy? Con relación a todos esos aspectos positivos, necesarios, requeridos que están en la Torá, que están en la ley, que están en el Antiguo Testamento, y que yo pienso que el Antiguo Testamento no los cambia. Pues la verdad es que en este momento no, muchos de esos roles de los que se hablaba ya, digamos, no son, de los roles y cualidades no son tan importantes, curiosamente. Porque mire todo lo que hablamos, por ejemplo, de lo que físicamente se esperaba, ¿no? En la actualidad, nada de eso funciona. En la actualidad, nosotros podemos encontrar sacerdotes o pastores, que es lo mismo. Un sacerdote es un pastor es un sacerdote. Y esas características o cualidades físicas, digamos que ya no van, ¿cierto? Las cualidades que sí deberían esperarse, y aparte de las del sacrificio, no, porque para nosotros en una teología cristiana, católica o cristiana evangélica, el sacrificio vicario es Cristo, que de una vez para siempre, o presentó su ofrenda vicaria. Pero lo que sí se plantea es que hubo algunos aspectos, por ejemplo, como el enseñar la ley, el ser justo y ofrecer, digamos, los actos litúrgicos, guiar al pueblo en el aspecto de la adoración y espiritualidad. Todo eso sí tendría que mantenerse vigente, definitivamente. Entonces, hay que como empezar, digamos, como a decantar. Claro, si se es sacerdote de Dios, pues se tiene que tener una relación íntima con el Señor. Si se es, por ejemplo, un sacerdote del cristianismo evangélico o cristianismo católico, pues que se reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, tiene que haber, digamos, como esos elementos ahí. Habría que mirar, por ejemplo, administrativamente qué pasa, que la administración también es algo muy importante. En la actualidad, infortunadamente, ser pastor como que ya no pega mucho. En la actualidad, digamos, hay títulos que son como más nobles y más importantes, por ejemplo, como ser un apóstol
u otro tema que escucha un patriarca o un profeta. O sea, en la actualidad como que se ha hecho como esa, digamos, como esa jerarquización, ¿no? Entonces está el pastor, así, que reitero es el sacerdote, raso, pero por otro lado está el profeta, pero por otro lado está también el apóstol. Y bueno, entonces ya uno tiene que acceder a ser apóstol. Pero esos obviamente son conceptos equivocados y no es correcto. El rol sacerdotal en lo espiritual definitivamente sigue siendo el mismo. Y como bien planteaba acá Santidad a Jehová, definitivamente creo que se debe seguir manteniendo. Preguntas. Gracias, pastor. Gracias. Preguntas. Listo, muchachos. Yo hablé mucho, ustedes hablaron mucho, pero ya son las 10:40. Definitivamente esta clase se nos fue toda hablando del sacerdocio. ¿Listo? Este es entonces el cuarto gran tema, si no estoy equivocado, de la teología del Antiguo Testamento. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Listo? Entonces el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Podemos seguir haciendo las preguntas en el grupo. Hagamos las preguntas en el grupo. ¿Listo? Si tenemos alguna pregunta que se nos haya quedado, con muchísimo gusto las voy a responder. Estamos en contacto y nos vemos dentro de 8 días para otro tema así bien importante. Que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Pues, Amén, amén.